Cantares 1:3. Amar del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Sean bienvenidos a este canal, Mónica Fernández Aprendiz. Es un canal donde estamos estudiando, en estos momentos iniciamos un estudio de cantares y hoy vamos a seguir con el versículo 3 del capítulo 1 de Cantares. Hay algo que he notado y en el estudio, en lo que vengo estudiando, y veo que el libro de Cantares es una poesía hebrea que da un giro sensorial. En el versículo 2 vi que el sentido que se mostraba allí era el sentido del gusto cuando se vio lo que era el vino y lo que es dame de beber con los besos de tu boca. Y hoy, desde el versículo 3, vamos a ver el sentido del olfato. Y es que nuestra mente se tiene que desprogramar. La Biblia nos habla de que, y nos insta a que tenemos que estudiar, porque es la única manera que nosotros aprendemos a desprendernos de este plano material, para entonces poder ver las cosas de arriba, con un significado bien profundo, porque es real. Entonces, partiendo desde este sentido del olfato, tiene que ver con el sentido de la intimidad y del reconocimiento. La vista muchas veces nos engaña, el oído muchas veces puede oír mentiras, pero el olor no se puede engañar. El olor no se puede ocultar ni se puede fingir, y lo importante acerca de este sentido es que se tiene uno que acercar mucho y tiene que estar en una intimidad. Tiene que estar uno tan cerca para percibirlo. Entonces Cantares 1:3 nos llama y nos enseña a visualizar un versículo que nos dice: huelo tu fragancia, estoy cerca de ti, te conozco, te reconozco, tu presencia me penetra y me llena. Es un sentido del olfato cuando lo vemos desde el pensamiento hebreo. Y hay algo bien importante, y es que Dios siempre nos habla con un lenguaje sencillo, con un lenguaje muy profundo, con un lenguaje que sana y restaura. En Isaías, capítulo 11, versículo 2, nos dice la Biblia esto: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres y los arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con su espíritu de sus labios matará al impío. Vemos aquí un juego de palabras que también se usa lo que son los sentidos. Entonces uno tiene que poder dejarse educar por Dios. Dios nos está educando, Dios está formando cosas bien hermosas y bien profundas. Así que iniciemos entonces este estudio. Y para iniciar este estudio nos toca estudiar desde haciendo un análisis filológico y gramatical, estudiándolo desde el contexto, desde el hebreo. Entonces dice así: le reja chemane tobin chemen torak chemeja alken alamo busca. Dice, es un juego de palabras y vamos a comenzar a estudiarlo. Dice, le reja chemaneja, traducido por el aroma o fragancia. La palabra tobin, tus suaves ungüentos o para fragancias, tus perfumes son buenos.
Reja significa aroma o fragancia. Teológicamente, esta palabra está ligada a los sacrificios del templo que subían como aroma grato a Dios. Esto lo vemos en Levítico 1:9. Chen maneja plural de chen. Aceite, que significa aceite, ungüento, perfume. En la antigüedad los perfumes tenían como base aceite de oliva mezclado con especies costosas como mirra, nardo, canela. Chemey, turak, chameja. Notemos aquí entonces el juego de palabras y una fonética similar. ¿Por qué? Porque aquí vemos un juego de palabras y este juego de palabras en el hebreo se conoce como la paranomásía. Es un juego de palabras que es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen fonéticamente casi idénticos y comparten la raíz sonora y semántica. Entonces, miremos. Semen es aceite, ungüento, que es perfume. Sen es nombre, identidad, que es esencia y fama. Tu nombre, forma, samaka, y es posesiva. Tu esencia, lo que tú eres. Entonces, este significado profundo en la mente hebrea, el nombre es la esencia y la esencia es como el aceite. El aceite no es una sustancia, es lo que lleva el olor, es lo que se esparce, es lo que marca, es lo que unge y se para como santo. Tu nombre es un ungüento. Lo que tú eres es lo que desprende de ti y se percibe en el ambiente. Mire que se percibe inhalando. No es una conciencia poética, es una teología pura desde la gramática. Entonces, sigamos. Entonces, Chen, lo que estábamos viendo, que es una fonética similar, lo que quiere decir la traducción es, exactamente es, ungüento derramado es tu nombre. Turán viene de la raíz rik, que significa vaciar, verter, derramar. Gramaticalmente es un verbo de forma pasiva. Es un perfume de forma pasiva. No es que se trata de gotas, es que se derrama abundantemente, o sea, abundantemente. Entonces, aquí es donde vamos a ver algo bien claro. Y dice que un perfume guardado en una vasija de alabastro sellado no se huele. Para que su fragancia llene la casa o llene el lugar, tiene que derramarse ese aceite. Tiene que vaciarse completamente. Entonces, dice entonces, tu esencia, así es el nombre del amado. Su solo mención se esparce su esencia, su sola mención esparce su esencia. Al Ken Alamok, por eso las doncellas te aman. Alamok es el plural de alma, de alma, una mujer joven de edad para casarse. ¿Sí? Entonces, partiendo desde que hemos visto ya la forma gramática de este versículo, entonces pasemos a algo muy, muy profundo y vemos desde el contexto histórico algo bien importante, y es que estos ungüentos, los ungüentos en los reyes de Israel tenían que ver el ungir a alguien con Shen de alta calidad denotaba realeza, distinción y se preparaba hasta un banquete. Es más, los que estaban en ese mismo banquete eran ungidos como bienvenida los ungían. Al decir que su nombre es ese aceite, la amada ubica al amado en un estatus más alto de la nobleza, desde el honor, desde su carácter.
Entonces, conocer el nombre, Shem, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el destino, es conocer su identidad. Cheme, aceite, es la sustancia que penetra, que consagra, que brilla, que hace brillar y que perfuma. Entonces, la amada dice, tu sola identidad es una sustancia que se esparce y lo impregna todo. No puedes esconder quién eres porque tu carácter es inherentemente fragante. Tremendo. Y aquí es donde entramos a algo bien que tiene que ver con lo que hablábamos del verbo que es derramarse y vaciarse abundantemente, tiene que ver con Éxodo 30, 22 al 33. Dice que este aceite tenía una propiedad única. Se usaba para consagrar todo lo que tocaba. Se derramaba sobre el tabernáculo, sobre el altar, sobre los sacerdotes. Vemos que Aarón y sus hijos se usaba para objetos o personas, pero no podía ser para cosas comunes. Y lo importante es que al derramarse sobre personas lo sacaba de lo que era el común para ser santos, cados, apartados exclusivamente para el servicio de Dios. Entonces, la conexión con cantares, al decir el nombre del amado, es aceite derramado. La amada está explicando la teología del Éxodo, de lo que dice este capítulo. Si usted mira y estudia todo el contexto de este capítulo, usted ve cada detalle. Y la amada en cantares lo asocia con la teología del Éxodo, donde el carácter del amado, que es el Mesías, tiene el mismo poder del aceite en el tabernáculo. Todo lo que su nombre toca queda consagrado y santificado. Él aparta el alma del invierno del pecado y lo introduce en el lugar santísimo. Ver esto desde esta profundidad tiene que cambiar nuestra mentalidad, tiene que cambiar y tenemos que aprender a caminar y volvernos a Él, porque Él es el que nos atrae en pos de su fragancia. Y seguimos estudiando. Y yéndonos a Éxodo 30, vemos que aquí se habla del aceite de la unción. Es una mezcla de especies purísimas y la obra es del perfumista. Era una fórmula única, consagrada, reservada solo para lo santísimo, para quienes ocupaban cargos reales o sacerdotales. No se podía usar para uso común ni profano. Y aquí viene algo interesante, Levítico 8:12. 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aquí la imagen es visual. Baja desde lo alto, cubre la cabeza, baja por la barba, baja hasta los bordes de sus vestiduras. Es exactamente lo que dice el Salmo 133, versículo 2. Es como el aceite precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón. Baja hasta el borde de sus vestiduras. Es un movimiento de plenitud, de cobertura total, de comunión que se extiende. Entonces, sencillamente partiendo desde aquí, vemos que es algo que es visual, que esto, lo que nos habla el Salmo, es algo que es visual y que el aceite no se queda estático, corre desde la cabeza hasta la barba, hasta los bordes, y que es vaciado abundantemente. El nombre del amado es ese aceite que se derrama, que fluye desde lo alto de su divinidad, que es la cabeza, y desciende hasta cubrir las vestiduras, o sea, la humanidad, para cubrir a su pueblo. Y lo cubre de qué? De la desnudez y de la vergüenza que trajo la caída en Génesis. Miren lo profundo.
Mire lo profundo que tiene que ver este verbo y todo lo que nos está enseñando y todo lo que nos aclara acerca de lo que dice Levíticos y el Salmo 133. Toda la unidad que trae. La palabra de Dios es una sola. Tenemos una mentalidad como dividida, como que el antiguo y el nuevo, y como que esto es así, esto es acá, y como que no entendemos el lenguaje de nuestro Mesías, de nuestro Adón Yeshua, y no lo entendemos, pero cuando comenzamos a estudiar detalladamente, viendo todo esto, podemos entender entonces qué significado tan grande y tan profundo tiene esto. Ya no mirarlo descuidadamente, sino atentamente, lo que Dios en su palabra nos dice, que prestemos oído y que prestemos con atención a todo lo que está escrito, a todo lo que nos dice nuestro don Jesús. Entonces, siguiendo así, vemos algo bien especial y es que es algo que muy revelador que vamos a poder estudiar aquí acerca de algo bien importante que descubrí aquí en este versículo y es el concepto de la vasija rota, el porqué del derramamiento, según desde el hebreo, porque desde el español, desde nuestro pensamiento occidental, no entendemos. Literalmente no es así. Tenemos que ir desde lo profundo, desde el hebreo, como herramienta para enseñarnos verdades, la verdad. Y dice el concepto de la vasija rota, ¿por qué el derramamiento? Una pregunta. ¿Cuándo huele más un perfume? Dice una característica pues que se me estaba pues pasando y era que el perfume, los perfumes eh, se guardaban en un frasco de alabastro y este perfume tenía, este recipiente tenía una cualidad y es que era una piedra caliza, blanca o translúcida, muy fina, que se usaba para guardar cosas preciosas, pero era duradera. Era hermosa, pero era frágil, era frágil. Ahí es que no se me olvide para recordarle. Entonces, ¿cuándo huele más un perfume que está guardado en un frasco de alabastro? Cuando se abre, cuando se rompe y el líquido se derrama. Solo cuando se rompe y se derrama el líquido. En el Antiguo Testamento, el carácter redentor de Dios y su nombre íntimo era como un perfume valiosísimo, pero guardado, conocido principalmente por Israel desde el contexto del pacto. Pero el cumplimiento de este misterio se da en nuestro Yeshua, en el Nuevo Testamento. Se da el cumplimiento cuando el Mesías viene. Cuando el Mesías viene, y aquí es donde vamos a entender algo bien práctico, bien especial, y es acerca del Mesías que viene, el amado, su cuerpo es la vasija, es roto en la cruz. Al ser quebrantado, su amor, su gracia, su identidad se derrama por completo. Aquí entramos entonces en lo que dice o conectamos con lo que dice Juan 12:3. Acuérdate, cuando María entra, María de Betania, entra y rompe el perfume de alabastro, el perfume, y lo derrama sobre los pies de nuestro Adón Yeshua. Y dice algo muy particular que sucedió. Se llenó la casa del olor del perfume. Tiene un significado. Y esa casa se llenó del olor del perfume. En los evangelios es la realidad física. Lo que la amada en Cantares proféticamente nos muestra es que se desborda la esencia del ungido cuando se llena la casa. Cuando nuestro Mesías muere en la cruz, se desborda su gracia, se desborda su salvación, se desborda y llena toda la casa. Si usted se va a estudiar desde el hebreo y comienza a estudiar en Génesis, y comienza a detallar, usted descubre
que cuando él comienza a formar, a crear, dice que estaba formando la casa, o sea, llenó todo de la fragancia del. Y bueno, siguiendo, hay algo bien específico y es que desde aquí vemos algo bien importante. Vamos a la Biblia y vamos a notar algo que está en Romanos, en Colosenses. Vamos a estudiar Colosenses y dice la Biblia así, porque en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en él habita. Vemos entonces que el Mesías tenía la plenitud de la deidad, toda la gracia, toda la verdad, toda la esencia de Dios. Él es el aceite santo, el nombre perfecto, el perfume inagotable, ese perfume inagotable. Y que su cuerpo humano es la vasija que tomó cuerpo y sangre. Se hizo hombre, se encerró en una condición humana, en la debilidad, en la limitación, como ese perfume guardado en ese frasco. Y el momento de esa ruptura fue en la cruz, lo que ahorita me adelanté. Fue en la cruz, su cuerpo, su vasija terrenal fue rota. Se derramó toda su vida, toda su sangre, toda su gracia, su identidad se dio a conocer. Y no quedó nada guardado ni reservado. Dio todo por completo. Su fragancia, su amor, su justicia, su salvación comenzó a fluir y a llenar todo el espacio, toda la creación. Juan 12:3 dice: María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor de su perfume. La mujer rompe el frasco como señal y profecía de lo que él iba a hacer y lo que iba a sufrir. Ella entendió que solo la entrega total y el quebrantamiento se revela y se esparce la gloria del amor, y el resultado es que la casa se llenó. La casa se llenó, no quedó ningún lugar sin su presencia, sin su aroma. Cuando el Mesías, cuando hace más de 2000 años sucedió eso, el nombre, el aroma ha quedado impregnado. Pero ¿saben lo maravilloso que a mí me llama en este capítulo de Cantares, que me llevó a entender, y todo lo que he podido he estado estudiando, es que solo los sencillos, solo los simples, los que tenían sed, los que tenían el anhelo de conocer y los que estaban esperando el Mesías, quizás los del pueblo, los del vulgo, los que no estaban, no eran los estudiosos, los ortodoxos, a ellos les fue revelado. Ellos veían el lenguaje y ellos esperaban. Me llama la atención que esta mujer entendió lo que era romper el perfume y lo que nos está enseñando. Lo vio y lo hizo. Y esto me muestra que el sencillo, el que tiene sed, puede entender. Pero aquellos doctores de la ley, que en el tiempo del Mesías, que comenzaron, que estaban ciegos, por eso el Mesías le decía que eran ciegos, no lo reconocieron. Mientras que el pueblo, la amada, sí lo reconoció. Estaba esperando, veía detalles. Y eso es lo que Cantares a mí me ha estado enseñando. Detalles. Que no fue que dijo, no, por revelación me llegó. Ellos esperaban. En el versículo 1-2, la mujer samaritana entendió. Y aquí, esta mujer rompe el perfume y hace algo profético.
porque entendió que él era el Mesías, el que esperaba. Entonces vemos algo bien importante, según la teología, algo bien importante aquí es la vasija entera, era una vida guardada, una vida sin reserva. Y la vasija rota fue una vida de entrega, muerte del yo, obediencia total, amor extremo. Y el derramamiento de su gloria manifiesta la salvación ofrecida, presencia que impregna todo. Pero acordémonos de algo, que todo el que cree, solo el que cree, no el que oye y se va, el que cree. Acuérdense, el que cree, el que examina, el que está buscando, el que tiene fe, le cree. Al que le cree, todo lo es posible. Al que cree, entonces dice, es él, lo reconozco. Cantares me está enseñando lo que identificaba al Mesías. Y que la gente, el pueblo, la gente más sencilla, sí lo reconoció. 1:3. Y es el pan de la presencia, otra cara de la misma moneda. Es algo, una conexión tan completa, y quiero explicarlo de la manera más sencilla. El pan en el tabernáculo y el templo, el pan de la lejen panín, presencia o pan de la cara. Pan significa sustancia, lejen, alimento, vida. Cara, rostro, panín, la presencia, la parte delantera de la apariencia de la persona misma, que viene siendo lo que es nariz, rostro. Éxodo 25:30 nos habla algo bien importante. Dice, y pondrás sobre la mesa del pan de la preposición delante de mí continuamente. Y Levítico 24 del 5 al 9 nos habla de la forma en que el Padre había enseñado cómo tenía que el pueblo acercarse a Dios mismo. Dios da los parámetros, da los límites para que el pueblo se pudiera acercar cuando pecaba. ¿Qué clase de ofrenda tenía que traer? ¿Y qué tenía que hacer el sumo sacerdote acerca de la expiación? Eso es lo que cuando usted lo esté detallando, usted va a mirar eso. Y vemos que eso tiene una conexión tan profunda, porque esos panes no se colocaban ahí porque sí, porque Dios dijo, sí, cómanselo, pónganlo. Pero tienen un significado que desde allí vamos a aprender sencillamente. Y dice que 12 panes se ponían en la mesa de oro delante de Dios siempre. Eran para alimento, eran para el sustento, era la presencia. Estaban delante de la cara de Dios. Significaban que el pueblo estaba siempre ante Él y Él con ellos. Tenía comunión y se comían en el lugar santo. El comerlos tomaba en ti la presencia y la identidad de Dios. A veces uno dice, pero ¿por qué estaban los panes? ¿Por qué el sacerdote por qué se tenían que comer los panes delante de la presencia de Dios? ¿Qué significa? Uno no entendía. Pero cuando tú comienzas a estudiar, tú ves la enseñanza, la magnitud de la enseñanza. Entonces vemos aquí que todo esto va unido. La mesa con el pan y el candelabro de oro y el altar del incienso, y todo estaba ungido con el aceite santo de la unción, que vimos en Éxodo 30. Todo está junto y se complementan perfectamente. El aceite es lo que ungía, lo que daba luz al candelabro, y lo que se esparcía, lo que se revela, lo que revelaba la identidad y la gloria de Dios. Significa el espíritu de gracia, de amor, era la presencia manifestada de Dios. Y se recibe por contacto, por cercanía,
por ser cubiertos por Él. Ahora entra lo que es el pan. El pan es lo que se come, lo que se digiere, se hace parte de ti mismo. Significa palabra de vida, sustento, identidad que se asimila. Se recibe al recibirlo, al comerlo y hacerlo propio. Al hacerlo propio. Algo bien importante y era que el Mesías, o ambos, es el ungido con aceite derramado, fragancia que llena todo y su presencia es visible. Él es el pan de vida, el pan de la presencia que bajó del cielo, que se da como alimento, que al comerlo hacemos su vida, su identidad, su naturaleza como parte de nosotros. Mire qué conexión tan espectacular. Y casi cerrando ya, algo que me enseñó y que de pronto era lo que es el pan de vida, todo el destino teológico que es precioso, y vemos que cómo Dios forma el carácter sobre el creyente, sobre uno, sobre los que le buscan, sobre los que tienen hambre y sed de Él. Acuérdese cuando el sermón de la bienaventuranza, cuando el mismo Mesías nos hablaba de los pobres, a ellos les he dado el reino. Y no eran pobres porque no tenían que comer, es porque tenían hambre y sed de justicia. Anhelaban la venida del Mesías, la estaban esperando. Y ver que todo esto conecta hasta con Pesa, lo que es Pascua. Y fue uno entender un poquito más el contexto de lo que, y para terminar y cerrar, de lo que capta esta imagen en este versículo, y es ver la naturaleza, es cómo Dios da, y el que uno que es el receptor, que es lo que recibe. Y yo aprendí a través de el comer los panes delante de Dios significa, en el contexto histórico y cuando estaba el tabernáculo y estaban esos 12 panes que había que cambiar, pero que había que comérselos, habla de algo que el pan de la presencia, cuando los sacerdotes comen el pan de la presencia, se convierten en mediadores de esa presencia, en mediadores de esa presencia. Terminando lo que decía Cantares, acuérdese lo que dice, las doncellas, por eso te aman. Quiere decir que las doncellas de Cantares portan el perfume del amado y reflejan su fragancia. Un llamado a nosotros, porque Cantares nos habla de lo que es la amada, y la amada somos nosotros. ¿Cómo estamos? Si somos receptores de la fragancia de Él, si estamos reflejando su fragancia. El creyente, cuando mastica, que esto es lo que me llamó la atención de Pesa, cuando el creyente mastica la carne del Mesías y su carne, entonces nos hacemos uno, su presencia en mí. ¿Ah? Y entonces cuando yo entiendo lo que dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, escuchan la voz del pastor, reflejan su carácter. Yo reflejo el carácter de mi amado. Entonces dice, las ovejas conocen la voz del pastor, reflejan su carácter porque han sido llamadas por su nombre. Acordémonos lo que estudiamos ahora de Cantares, su nombre, ¿verdad? Cantares 1:3, entonces es el poema que subyace a toda la cadena, que capta la imagen de estos textos, que desarrolla una prosa teológica. El amado divino tiene una sustancia que es zen, que es inseparable de su persona, que es zen y que se derrama generosamente Turak, y cuyo resultado en quienes reciben el derramamiento de esto
es una cobertura total sobre el creyente. El destino de ese amor es llegar a ser como esa oveja de Juan 10, aquellos que reconocen su voz y reflejan su carácter. Mira, Cantares nos está hablando, porque la sustancia del amado lo ha formado desde adentro, cuando se derrama, cuando comemos ese pan. Cuando los estudiosos le decían, ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Pero ya uno puede entender que esto lo que nos quiere enseñar es que Él está formando su carácter en nosotros, de adentro hacia afuera, con lo que comemos. Él nos está educando a través de su palabra, nos está educando, nos está formando la emuná, la fe, porque la fe no viene de nosotros, viene de Él. Él es el que la forma en nosotros a través de su palabra, a través de su promesa. Hay algo bien importante y que estoy hoy más plenamente convencida, y es que el creyente es aquel receptor de su ruda y de sus promesas, y que indaga y que tiene sed de Él. Acuérdese lo que el Mesías, para ya terminar, cuando el Mesías, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y hay algo dentro de eso, de esa oración, hay algo claro que decía el Mesías, danos hoy nuestro pan de cada día. No nos enseñó a pedir comida, no nos enseñó, danos el sustento, danos qué comer, sino que nos dijo, recibir, dice, nos enseñó a pedir, a recibir su presencia, su identidad y su vida, y que esto es diario, para que al asimilarlo seamos entonces como Él. Así como el aceite se derrama y llena el espacio, el pan se come y llena la vida interior. Ambos hablan de la misma realidad, de la entrega de Dios para hacernos partícipes de su naturaleza. Entonces, cuando decimos, Cristo mora en mí, su identidad es, nuestra identidad es en Cristo. Así que sigamos estudiando y bueno, es tiempo de terminar este corto estudio, que lo traté de hacer lo más sencillo, pero que es mucho más profundo. Los invito a que sigan indagando y sigan estudiando. Y bueno, que tengan una feliz noche, una feliz tarde o un feliz día, que Adonai les bendiga y que Dios siga revelándoles su palabra. Que Dios les bendiga.